Módulo 8. Hojas de cálculo. Introducción. Una hoja de cálculo es una matriz de celdas, como un tablero de ajedrez, las cuales pueden tener básicamente dos tipos de contenidos, literales o constantes, y fórmulas. Las fórmulas son expresiones, la mayoría de las veces de tipo matemático, que procesan los valores de otras celdas, obteniendo un resultado. El ámbito en el que se usan las hojas de cálculo es muy variado y abarca la estadística, las matemáticas, las finanzas, estudios de ventas, etc. La hoja de cálculo de OpenOffice se llama Calc, la de Microsoft es Excel y la de Google es Google Sheets. Estructura y rudimentos básicos de una hoja de cálculo. Cada archivo es lo que se denomina un libro. Para crear un libro accionaremos desde la barra de menú Archivo a Nuevo a Hoja de cálculo. Una vez abierto OpenOffice, Excel o la hoja de cálculo que se use, se guardan con Archivo o Guardar. Un libro es una hoja. Al crear un libro, por defecto crea una solapa de hoja llamada hoja 1, y si agregamos más solapas aparecerán como hoja 2, hoja 3, etc. Puedes encontrar las solapas correspondientes en la parte inferior de la hoja de cálculo. Haciendo clic en las solapas puedes ver cómo se cambia de una hoja a otra. Para añadir una hoja, basta con hacer clic izquierdo en el más a hoja nueva. Para borrarla, haz clic derecho sobre la hoja Eliminar. La pestaña de cada hoja se puede arrastrar hacia la izquierda barra diagonal derecha para reordenar las hojas. Para cambiar el nombre de la hoja utiliza el menú contextual sobre la pestaña de la hoja en cuestión. El nombre de una hoja de cálculo puede contener letras, números y espacios en blancos. Las hojas de cálculo de un libro se pueden cortar, copiar y pegar desde el menú contextual de la pestaña inferior que contiene el nombre de la hoja, opción mover barra diagonal copiar hoja. Puedes seleccionar varias hojas simultáneamente presionando Control o Shift mientras clicas en cada una de las pestañas inferiores con el nombre de la hoja. Esto te permitiría, por ejemplo, mover varias a la vez. Pero, además, si tienes varias hojas seleccionadas se produce un efecto de papel de calco, de manera que todo lo que escribas en una de las hojas seleccionadas, se escribe en el resto de hojas seleccionadas. Para deseleccionar una hoja de un conjunto de hojas seleccionadas presionaremos también mientras pinchamos su solapa con el ratón. Cada hoja es un conjunto de celdas estructurado en forma de matriz con filas y columnas. Como puedes observar, las filas enumeran en numeración arábiga, 1, 2, 3, 7553, y las columnas se enumeran con letras A, B, C, Z, AB, AS, BA, BB, etc. Esto permite identificar cada celda de manera unívoca. EJC2 es la celda de la tercera columna y la segunda fila. En cuanto a la navegación vía teclado, puedes avanzar por las celdas utilizando las flechas del cursor, las teclas de avance de página. El tabulador, Tab, avanza una celda a la derecha, Shift Tab a la izquierda, Enter hacia abajo y Shift Enter hacia arriba. La tecla de inicio o Control más tecla a la izquierda te lleva a la celda de la primera columna, Control más tecla a la derecha a la celda de la última columna, Control más tecla hacia arriba a la celda de la primera fila. Control más teclas hacia abajo a la última fila y Control más inicio a la celda A1. Estas teclas de navegación por teclado son válidas para otras hojas de cálculo, conviene que las conozcas. Para más atajos se recomienda buscar en Internet según la hoja de cálculo que poseo los atajos habilitados. Contenido de una celda. El contenido de una celda de una hoja de cálculo es bien un valor literal o una fórmula. Cuando tecleemos un literal numérico, lo alineará a la derecha, y cuando insertemos un literal cadena, lo alinea a la izquierda. Si tecleas una cantidad numérica, la hoja lo toma como literal numérico, EJ123, o menos 12, o 12, o 123,45. Si por el contrario tecleas algo que contenga letras o signos de puntuación, salvo la coma decimal, lo toma como un literal carácter, EJ hola, o punto 12, U barra diagonal hola, etc. Si, por ejemplo, quieres que 123 lo tome como un literal carácter teclea 123 entre comillas. También admite literales fecha y moneda, pero eso lo dejaremos para más adelante. Cuando tecleamos un número demasiado largo, que no cabe en la celda, la hoja de cálculo muestra numeral 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 o se muestra cortado lo que colocamos en la celda. Se puede aumentar el ancho de la columna en ese caso. Por ejemplo, supón que has teclado 1 23 45 67 89 01 23 en la celda A1. Puedes hacer doble clic en la frontera entre la A y la B. Esta operación se llama optimizar el ancho.
Esa frontera que acabas de clicar también se puede arrastrar para cambiar el ancho a voluntad. Cuando tecleamos un texto demasiado largo en una celda, el texto la desborda a no ser que la celda a su derecha contenga ya algo. En ese caso, cuando ponemos el cursor sobre la separación de las distintas columnas aparece una flechita que señala a ambos lados. También podemos cambiar el ancho de la celda de la misma manera que hicimos con el campo numérico o incluso hacerlo manualmente manteniendo apretado el clic derecho para agrandar la celda. Para introducir una fecha, podemos hacerlo dando 2 dígitos al día, mes y al año, y separando por barra diagonal cada uno de estos elementos. Por ejemplo 31 barra diagonal 01 barra diagonal 23. Si omites el año, ejemplo 31 barra diagonal 01, te introduce el año actual automáticamente. Para introducir una hora la mecánica es la misma, solo que en lugar de la barra diagonal utilizaremos, para separar HH2.mm2.ss. Es posible especificar fechas con hora en formato D de barra diagonal barra diagonal a HH2.mm, las fórmulas empiezan por el signo igual. Por ejemplo, si tecleas en una celda igual 2 asterisco 1000, y luego pulsas Enter, verás que toma el valor 2000. Las fórmulas pueden ser mucho más complicadas. De momento, puedes probar con expresiones matemáticas que contengan la suma, resta, multiplicación y división, caracteres asociados a cada operación básica, y barra diagonal, y paréntesis. Observa que cuando está sobre una celda con una fórmula, esa fórmula también se puede editar en una gran caja de texto que está en una barra, llamada barra de fórmulas, justo encima de las letras A, B, C, que denotan las columnas de la hoja de cálculo. Para editar el contenido de una celda haremos doble clic sobre la misma, o bien nos posicionaremos sobre ella, para luego pulsar F2. Esta tecla de función también sirve para Excel y otras muchas aplicaciones, o hacemos clic derecho en la parte superior para poder editar el contenido de la celda. Si seleccionamos una celda que tiene un contenido y tocamos el teclado se eliminará el contenido. Por lo que es mejor hacer doble clic sobre la celda a editar o tocar la barra superior para editar el contenido. Además, si pulsamos la tecla escape anula el cambio que estemos haciendo, Enter lo valida. Para eliminar el contenido de una celda o un rango, lo seleccionaremos y pulsaremos suprimir. Se nos mostrará una ventana que permitirá seleccionar qué características de la celda queremos eliminar. Podemos eliminar todas con eliminar todo, pero si lo que queremos es eliminar su contenido, ya sea numérico, fecha, cadena o una fórmula, bastará con que demos al botón suprimir. Es la opción por defecto. Calcular series automáticamente. Normalmente, las hojas de cálculo permiten arrastrar literales para copiarlos. Por ejemplo, escribe el literal hola en la celda A1. Pincha en la propia A1. Observa que en la esquina inferior derecha hay un cuadradito. Arrástralo hacia abajo. Ahora vuelve a A1, arrastra el cuadradito a la derecha. En ambos casos habrás observado que el literal se ha copiado a las celdas arrastradas. Ahora pon A en A1, B en A2 y C en A3. Selecciona las 3 celdas y poniéndote en A3 arrastra su cuadradito hacia abajo varias celdas. Observa cómo la secuencia a veces se va repitiendo. Nuevamente estamos ante un atajo de una operación de copiar. Otro experimento. Pon en A1 1, en A2 2 y en A3 3. Nuevamente prueba a seleccionar las 3 celdas y a arrastrar hacia la derecha el cuadradito de la última celda. Ahora, la hoja ha detectado que hay una secuencia 1, 2, 3, 4, 5, etc. Podrías empezar otra secuencia en un número negativo. Por ejemplo, A1 igual a -5, y hacer que el incremento fuera distinto de 1, por ejemplo B1 igual a -3, entonces pensará que se trata de una serie con incremento 2, -5, -3, -1, 1, 3, punto. Otro caso interesante de series son las llamadas listas de clasificación. Si, por ejemplo, tecleas en celdas consecutivas los días de la semana o los nombres de los meses, observarás que al arrastrarlo van mostrándose en las celdas consecutivas el resto de días de la semana o nombres de los meses. Fórmulas con referencias. Las fórmulas cobran verdadera importancia cuando, en lugar de tomar como operandos literales, toman como operandos contenidos de otras celdas, lo que se conocen como referencias. El repertorio de funciones que Excel permite incluir en una fórmula es muy amplio, y la forma más sencilla de tenerlas disponibles es desde la barra de fórmulas donde encontraremos el botón FX, Insertar función. De momento, sé consciente de que las fórmulas no solo sirven para operar con números.
Por ejemplo, y sin entrar todavía en las funciones, si restas dos celdas con fecha obtienes el número de días transcurridos. Si sumas a una fecha un entero obtienes otra fecha interpretando el entero como número de días. De la misma manera, si sumas un entero a una hora, lo toma como días, así que, si sumas por ejemplo 1, el resultado son 24 horas más. Copiar y pegar fórmulas, referencias absolutas vs relativas. Buena parte del potencial de las hojas de cálculo está en la posibilidad de propagar una fórmula a distintas celdas. Aprenderemos con los siguientes ejercicios. Ejercicio 1. Queremos crear una hoja de cálculo como la de la figura, en la cual se calcula el incremento de ventas mensual de una determinada empresa. Para introducir la columna de los meses utiliza la correspondiente lista de clasificación. Las cifras de ventas las podíamos haber introducido a mano, de unos datos inventado. Pero para ahorrar tiempo le he pedido a la hoja de cálculo lo haga aleatoriamente. Ponte en la celda C3 y teclea la fórmula igual aleatorio punto entre apro paréntesis 0, 10.000 cierro paréntesis que es una fórmula que permite introducir un número aleatorio entre sus dos parámetros, 0 y 10.000, en nuestro caso. Como en el caso de los meses, arrastra el cuadradito inferior derecha de la celda C3 hacia abajo hasta cubrir todos los meses de 2023. Observa cómo se ha copiado la fórmula en todas esas celdas. Nuevamente, arrastra el cuadradito inferior derecha de la celda C3, esta vez hacia la derecha para copiar la celda en D3. Arrastra la fórmula en D3 en todos los meses de 2024, en la celda E3, tecla la fórmula, igual a D3-C3 que calcula el incremento. Ahora arrastra el cuadradito inferior derecha de C3 hacia abajo para todos los meses. Observa cómo la fórmula en E4 es igual a D4-C4 y igual a D5-C5 en E5 es, etc. Es decir, la fórmula se ha copiado de manera que las celdas referenciadas mantienen la misma posición relativa respecto de la propia fórmula, por ello hablamos de referencias relativas. Dicho de otra manera, en E3 la referencia a D3 es una referencia a la celda contigua a su izquierda, en E4 la referencia a D4, es también una referencia a la celda contigua a su izquierda, etc. Date cuenta de que la operación de arrastrar el cuadradito de la celda tiene el mismo efecto que copiar la celda y pegarla en la celda contigua. Cuida las alineaciones y efectos de fuente. Utiliza para ello los botones de alineación y fuente en la barra de objetos. Ejercicio 2. Se trata de crear una tabla como la siguiente. Las velocidades han sido incluidas como una secuencia automática en la fila 5. La distancia es un dato fijo en la celda C3. Observa que el tiempo de B6 no puede calcularse mediante una fórmula igual a C3 barra diagonal B5, porque al arrastrar la fórmula hacia la derecha. En C6 tendríamos igual a D3 barra diagonal C5, como consecuencia de que la referencia es relativa, lo cual es incorrecto, dado que en D3 no hay nada. En realidad, lo que deseamos es que en C6 hubiese una fórmula igual a C3 barra diagonal C5, es decir que sea cual sea la columna en la que esté siempre se referencia a la celda de la distancia, C3, de manera fija. Este tipo de referencia se conoce como absoluta. Prueba a especificar la referencia a C3 como absoluta, para ello en la fórmula de B6 pon igual a $C $3 barra diagonal B5, es posible que tengas alguna dificultad para editar la celda, de momento hazlo desde la barra de fórmulas, más adelante veremos alguna tecla rápida para agilizar el trabajo. Los signos dólar establecen que la referencia es absoluta. Ahora arrastra la fórmula a la derecha y comprueba que las fórmulas son correctas. Cambia la distancia y comprueba que los tiempos se actualizan adecuadamente. Referencias mixtas. Ya hemos visto que las referencias del tipo A1 son relativas a la celda que las referencia, mientras que las del tipo dólar a $1 son absolutas. Sin embargo, existen otras dos posibilidades en cuanto a tipos de fórmulas. A saber, $A1 y a $1, que llamaremos referencias mixtas. $A1 significa que la referencia a la fila es absoluta, mientras que la referencia a la columna es relativa. Por el contrario, a $1 significa que la referencia a la fila es relativa mientras que la referencia a la columna es absoluta. Puede que te sea difícil teclear una referencia mixta al principio, pero luego se te hará más fácil a medida que vayas practicando. Referencias a otras hojas. Hasta ahora las referencias eran entre celdas de la misma hoja. En ocasiones nos convendrá organizar los distintos datos de una hoja de cálculo en varias hojas, fundamentalmente para mejorar la presentación y estructura, pues, aunque podamos mostrar toda la información en una misma hoja, el resultado podría ser una hoja difícil de entender.
Para, por ejemplo, hacer referencia a la celda A1 de la hoja llamada hoja 1, utilizaremos la fórmula igual a hoja 1, A1, igual a hoja 1, a $1, igual a hoja 1, dólar a 1 o igual a hoja 1. Dólar a $1, dependiendo de si la referencia es relativa, mixta o absoluta. Normalmente, nadie teclea el nombre de la hoja, pues es más cómodo seleccionar la celda de la hoja correspondiente en el momento de hacer una referencia. Curiosamente, el nombre de la hoja también puede ser precedido por dólar. Pongamos por caso que tienes 3 hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En la celda A1 de hoja 1, supongamos hay un 1. En la celda A1 de hoja 2 supongamos hay igual a hoja 1, A1. Pues si copiamos y pegamos esta última celda en la celda A1 de la hoja 3, el resultado es igual a hoja 2, A1. Pero, si por el contrario en la celda A1 de hoja 2 hubiéramos puesto igual a dólar hoja 1, A1, al copiar la fórmula en la celda A1 de la hoja 3, el resultado hubiera sido igual a dólar hoja 1, A1. Recuerda que los nombres de las hojas pueden tener espacios en blanco. En ese caso la referencia de la hoja va entrecomillada con comillas simples. Por ejemplo, mi hoja, A1 o dólar mi hoja, A1. El repertorio de funciones. Como ya adelantábamos, el repertorio de funciones que Excel permite incluir en una fórmula es muy amplio, y la forma más sencilla de tenerlas disponibles es desde la barra de fórmulas donde encontraremos el botón de asistente, Funciones FX. En clases veremos las funciones más importantes y cómo se usan. Gracias por llegar hasta aquí con la lectura. Agradecimiento. Quiero agradecer a las familias por acompañar en la adquisición de este manual y por su compromiso con el proceso educativo de sus hijos. También agradezco a cada estudiante por el esfuerzo puesto en la lectura, la resolución de las actividades y la constancia para avanzar módulo a módulo. El acompañamiento familiar y la dedicación de los alumnos hacen posible que este material sea una verdadera herramienta de aprendizaje a lo largo del año.